Pues mira, la sensación que tuve en directo durante el partido fue, cuando digo un poco peor, no lo digo en plan malo, ¿no? Creo que fue un poco peor que la que tuve luego cuando lo pude ver el partido ya más tranquilamente en casa al día siguiente, y así se lo transmití a los jugadores. Y creo que fue así porque realmente la expectativa que ya tengo en relación al equipo ahora es bastante mayor a la que tenía anteriormente, y el otro día, después de ver el partido, ya se lo comenté a los chicos el martes, hicimos un muy buen partido. Competimos muy bien. La franja de la primera parte en la que fuimos algo inferiores defendimos muy bien y conseguimos que en esa franja de tiempo donde el rival fue algo mejor que nosotros no crearan ocasiones de peligro reales, y durante la segunda parte tuvimos 3 ocasiones clarísimas. Por lo tanto, la sensación que me deja el partido el otro día es que volvemos a hacer un partido con un nivel competitivo enorme, donde encima la carga emocional era muy grande y fuimos capaces de gestionarla muy bien, e independientemente de que evidentemente todos queríamos ganar, la sensación es de que estamos un punto más cerca de la permanencia, de que todo ayudó para que el equipo compitiera muy bien, y lo que nos faltó evidentemente pues fue hacer ese gol que nos hubiera permitido sacar los 3 puntos. Para mí es vital, es que es vital. Además, la sensación de unión que hay ahora, que no estaba o no era tan notable hace 2 meses, es lo que ayuda también. O sea, es decir, los resultados positivos son los máximos responsables de dónde estamos ahora mismo y de estar en la pelea son los jugadores, y el resto estamos aportando para que los jugadores sean esa mejor versión, y en ese resto está la afición, que ahora mismo los jugadores salen al campo y saben que cada acción que hagan van a ser vitoreados, la hagan buena o mala, cometan un error, y al final el regusto del partido el otro día es magnífico por la parte que a mí me toca, porque independientemente de no hacer ese gol, independientemente de no sacar los 3 puntos, el equipo se dejó el alma y volvió a competir, y encima la afición es lo que quiere, y lo que yo quiero es eso. O sea, al final yo confío a muerte en la permanencia, pero si no fuera así, si de aquí hasta final de año volvemos a dejarnos la vida en cada partido, la afición va a salir, va a decir a los jugadores, ok, es que es lo que hay, y el otro día el equipo volvió a dejarse la vida. Entonces, para mí esa parte de la afición es vital, y a los jugadores les está generando un punto de confianza extra que les está ayudando a ser una mejor versión aún, y por tanto eso nos acerca a ganar. De ahí que es vital la afición en este momento. Estamos todos disponibles, así que, salvo los que están lesionados de larga duración, que ya no van a competir durante la temporada, el resto estamos todos a tope, así que bonito, porque al final también como entrenador pues siempre se agradece tener a toda tu plantilla disponible. Bueno, espero un partido más de lo que supone esta categoría, o sea, otra batalla. Es que da igual, lo llevo diciendo no sé cuántas semanas, ya da igual el rival, ya da igual local o visitante, ya da igual la clasificación del rival, o sea, es que ya da igual. O sea, para nosotros tiene que ser totalmente indiferente dónde está situado el Bergantiños, lo que ya no se juegue o se juegue, o sea, es que ya da igual. O sea, nosotros tenemos 6 batallas. De las siguientes 5 ni me quiero acordar, porque ahora mismo es solo Bergantiños, que no existe otra cosa, y ya está. Y espero otro partido muy difícil, muy competido. Cada partido tiene sus cosas complicadas. Ahora vamos ante un rival que evidentemente, pues por desgracia para ellos, pues ya no se juegan nada, pues están a los mismos puntos de los que quedan del play-out, y bueno, pues evidentemente creo que virtualmente están descendidos, pero bueno, pues también eso conlleva, ¿no? que al final pues ya no tengas nada que perder ni que ganar, y bueno, pues al final pues vas a competir, vas a salir ahí, pero bueno, otro partido muy complicado. Bueno, no sé cuánto de peligroso les hace más o menos en relación a la mejor versión de Bergantiños que podría ser. Sin duda que ese aspecto de no jugarse nada pues te lleva a no tener presión. Entonces pues, no tienes miedo a cometer un error, porque al final, oye, ¿qué más da ya cometer un error y que te hagan un gol si estoy descendido, ¿no? Entonces, bueno, pues cada partido, como ya te he dicho, oye, vas a enfrentarte a un rival y dices, oye, vas al Ruta de la Plata, joder, pues qué difícil es ir de visitante al Ruta de la Plata contra un equipo tal, te viene el Vetusta, pues oye, qué difícil es, cada equipo tiene sus virtudes, y luego el contexto hace que haya una serie de aspectos que llevan a que el rival sea peligroso por una cosa o por otra. En este caso, aparte de lo que estamos hablando, Bergantiños tiene muy buenos jugadores, posiblemente bueno, pues al final 5 equipos tienen que descender, eso es evidente, ¿no? Pero el nivel de los jugadores que tiene Bergantiños a nivel individual es mucho mayor de la posición en la tabla que actualmente tiene. Por eso nosotros, además, es que no me preocupa para nada el hecho de que aquí no hay ningún tipo de relax, y no lo hay porque, insisto, es que no podemos tener ningún tipo de relax. Esto ya no va de con quién juega, esto va ya de nosotros, de seguir siendo nuestra mejor versión, de seguir yendo a muerte a donde sea, aquí, a Arenteiro, a Palencia, en casa contra la Gimnástica, contra el Valladolid, contra el Avilés, o sea, ya da igual el rival. O sea, aquí hay que ir a muerte
Y el domingo no se ha hablado en toda la semana de la clasificación, no se ha hablado de otra cosa que no sea analizar al rival lo máximo posible y llegar allí a competir, a volver a ser pues, unos animales competitivos y a volver a sacar los 3 puntos que nos permitan seguir en la pelea. Por cómo, o sea, realmente, si te digo la verdad, no quiero pensar más allá de lo que supone cada semana y ya está. Entonces yo no me planteo hay que sacar X puntos. Evidentemente te puedes plantear ciertos partidos en los que dices, oye, pues parece que en este día es más viable, puedes sacar los puntos, pero luego la vida no sabes lo que te depara. El día que crees que puedes ganar no lo ganas y de repente un día que crees que no vas a ganar o que era más difícil, de repente sacas los 3 puntos. No me planteo ningún objetivo más que el de vivir cada semana y el de competir cada semana a muerte. Eso es lo que nos va a acercar a poder sacar los 3 puntos, como es esta semana frente a Bergantiños, y el resto sí te diría que creo que va a estar por encima de lo que seguramente podemos esperar, porque cada 2x3 quien está en esa zona de play-out o lindando el descenso gana al que está 2-3 puestos por encima, y así llevamos no sé cuántas jornadas, porque nosotros con la dinámica que llevamos en un contexto normal estaríamos o ya play-out o fuera del descenso, y no lo estamos porque hay mucha igualdad en nuestro grupo. Eso es bonito, es precioso, nos está exigiendo aún más, nos está llevando a tener que seguir compitiendo cada semana, y como les digo a los chicos, y como he hablado y cuando nos encuentro con gente, hay que salvarse el último día. Hay que salvarse el último día. Ese es el día que vale. El resto de las clasificaciones, la de la jornada 1, la de la 31ª, no importan. Lo que importa es el último día, no sé si a la última hora, pero ese es el día que tenemos que salir. Y mientras tanto lo que hay que seguir es en la pelea, como estamos, sacando los puntos que tenemos que ir sacando. Y pues digo, no me planteo ninguna puntuación final, me planteo Bergantiños, ir allí a competir, ir allí a luchar y a soñar con los 3 puntos, y a partir de ahí ya veremos la semana que viene.